El Parque Delta. El Parque Delta es un popular centro comercial ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, que ha ganado cierta fama no solo por su oferta comercial, sino también por su historia y las leyendas urbanas asociadas a su construcción. Antes de convertirse en el moderno espacio comercial que es hoy, el lugar tenía un pasado muy distinto, lleno de tragedias, eventos históricos y supuestas actividades paranormales. Antes de que existiera el centro comercial, en el lugar donde ahora se encuentra el Parque Delta, había un importante estadio de béisbol llamado Parque Deportivo Delta. Este estadio fue inaugurado en 1928 y durante muchos años fue el epicentro del béisbol en la Ciudad de México. En él se celebraron numerosos partidos de la Liga Mexicana de Béisbol y fue testigo de eventos deportivos históricos. El estadio fue utilizado hasta los años 50 y con el tiempo fue abandonado. Luego de su cierre y posterior demolición, la zona permaneció sin mayores usos durante algunas décadas hasta que, en los primeros años del siglo XXI, se decidió transformar el terreno en un centro comercial. El Parque Delta, tal como lo conocemos hoy, abrió sus puertas en 2005. El origen de las leyendas urbanas y supuestos fenómenos paranormales asociados a Parque Delta tiene raíces en dos fuentes principales: su historia como estadio y, la más importante aún, el hecho de que el terreno en el que se ubica antiguamente albergaba el Panteón de la Piedad. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, antes de que se construyera el estadio, el terreno formaba parte del Panteón de la Piedad, uno de los cementerios más grandes de la Ciudad de México en esa época. Este panteón fue inaugurado en 1859 y permaneció en funcionamiento hasta las primeras décadas del siglo XX. Con el crecimiento de la ciudad y los cambios urbanísticos, se decidió exhumar muchos de los cuerpos y trasladarlos a otros cementerios. Aunque se cree que no todas las tumbas fueron completamente vaciadas, algunas personas aseguran que los restos de muchos difuntos quedaron bajo tierra y que esto contribuye a la energía inquietante que algunos perciben en la zona. La construcción de estructuras modernas sobre antiguos cementerios es una fuente común de relatos paranormales, y Parque Delta no es la excepción. Existen diversos relatos de trabajadores, vigilantes y visitantes que aseguran haber presenciado fenómenos extraños en el centro comercial, especialmente por las noches o en áreas menos concurridas. Muchas personas afirman haber visto figuras sombrías o figuras vestidas de manera antigua, caminando por los pasillos, especialmente en los estacionamientos subterráneos. Estos espectros a menudo son descritos como personas que permanecen desorientadas o que simplemente desaparecen sin dejar rastro. Algunos de estos espectros han sido identificados como figuras femeninas, mientras que otros parecen ser hombres vestidos con trajes de época. Un fenómeno recurrente reportado es la aparición de susurros y voces cuando no hay nadie alrededor. Los guardias nocturnos, en particular, han relatado que escuchan el sonido de pisadas, conversaciones lejanas o incluso gritos que provienen de las áreas cerradas del centro comercial, como los niveles más bajos o los baños. Algunos empleados que trabajan en el centro comercial han mencionado sentir que están siendo observados, especialmente cuando están solos en las áreas de servicio o en los almacenes. Describen la sensación de una presencia invisible que les sigue o se posa detrás de ellos. En algunas tiendas y locales se han reportado objetos que cambian de lugar sin explicación, luces que se apagan y encienden sin motivo, y puertas que se cierran de golpe sin que haya corrientes de aire o personas cercanas. El estacionamiento del Parque Delta es sin duda uno de los lugares más temidos por aquellos que trabajan o lo frecuentan durante horas nocturnas. Las historias de apariciones en este lugar son comunes, y muchos han afirmado que ven sombras moviéndose rápidamente entre los autos estacionados, así como escuchar ruidos extraños que no pueden ser explicados. Algunos conductores han reportado ver figuras reflejadas en los espejos retrovisores de sus autos, solo para descubrir que hay nadie detrás de ellos. Una de las leyendas más recurrentes del Parque Delta es la de un niño fantasma que se aparece en los pasillos del centro comercial. La historia varía, pero algunos dicen que el niño se perdió y murió en el antiguo cementerio, mientras que otros afirman que fue un niño que falleció en un accidente durante la demolición del estadio. Se dice que aparece con ropa antigua y algunos afirman haberlo visto jugando cerca de las tiendas de juguetes o corriendo por los pasillos. Lo inquietante es que cuando intentan hablar con él o acercarse, el niño desaparece sin dejar rastro.
Uno de los testimonios más conocidos es el de un guardia de seguridad que trabajaba durante las noches en el Parque Delta. Relató que en una noche, mientras hacía su ronda por el estacionamiento subterráneo, vio a un hombre de traje antiguo caminando hacia una pared. Pensó que era un cliente perdido, pero cuando se acercó para hablarle, el hombre simplemente desapareció al llegar a la pared. Un grupo de trabajadores de mantenimiento reportó que en varias ocasiones las herramientas que dejaban en una zona para trabajar se movían solas. Relatan que a pesar de que estaban completamente solos en el área de trabajo, escuchaban pasos o sentían que alguien los estaba observando desde las sombras. Algunos clientes han afirmado que al usar los baños, especialmente los situados en las áreas menos concurridas, han sentido presencias o han visto sombras moverse en los espejos. Otros han escuchado golpes o pasos en los cubículos adyacentes, solo para descubrir que están vacíos. El Parque Delta es un lugar que, aunque ha sido modernizado y transformado en un espacio comercial, sigue arrastrando su historia oscura debido a un pasado como cementerio y estadio. La combinación de estos antecedentes con las experiencias paranormales reportadas a lo largo de los años ha cimentado su reputación como un lugar donde lo sobrenatural parece entrelazarse con lo cotidiano. Ya sea que estas historias tengan una base real o sean producto de la imaginación y sugestión, lo cierto es que el Parque Delta sigue siendo un lugar rodeado de misterio. Las leyendas sobre apariciones y fenómenos inexplicables no hacen más que agregar una capa más de fascinación a su historia, convirtiéndolo en uno de los lugares más interesantes de la Ciudad de México para quienes disfrutan de lo paranormal. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, por favor dale me gusta, comparte, comenta y cuéntame. ¿Te ha pasado algo extraño en el Parque Delta? Compártenos tus experiencias paranormales en los comentarios. Y por favor sígueme en todas mis redes sociales, me ayudarías muchísimo, de verdad. También recuerda que si deseas que narre alguna historia paranormal o suceso extraño que hayas vivido, me puedes contactar a través de mi correo electrónico. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto. Bye.